pasó en América en el siglo XIX, abrieron al conocimiento un capítulo inédito en el que gentes, paisajes y fenómenos naturales retan la mente occidental a dar cabida a este continente que aún pensamos con esperanza como el del futuro. Mosquitos del Magdalena y apoteosis de Bogotá. Regresamos de este viaje de más de 1200 millas en julio 1800 a Santo Tomé de la Angostura. Pasamos un mes en que examiné la región y las plantas, especialmente la corteza de Angostura, mientras que el buen Bonpland sufría de la fiebre, consecuencia de las miasmas terribles de los húmedos bosques del Ecuador. De allá atravesamos el país, o la misión de los Caribes, y por Nueva Barcelona fuimos a Cumaná, donde llegamos en septiembre. Los Caribes son el pueblo más fuerte y más musculoso que he visto nunca. Ellos solos contradicen las divagaciones de Reynal y de Pau acerca de la debilidad y la degeneración de la especie humana en el Nuevo Mundo. Un Caribe adulto parece un Hércules fundido en bronce. Llegamos a La Habana en diciembre después de una travesía muy tormentosa y muy larga de un mes y medio, durante la cual casi naufragamos en los arrecifes del Banco de la Víbora, al sur de Jamaica. Allí pasamos 3 meses, hasta febrero 1801, sea en la casa del conde Orelli, sea en el campo, en casa del conde Jaruco y del marqués del Real Socorro. Ya había tomado la decisión de hacerme a la vela de aquí hacia la América del Norte, de ir hasta los 5 lagos, de descender en barco por Ohio y el Mississippi hacia la Luisiana y de ahí encaminarme por un camino poco conocido, por tierra, hacia la Nueva Vizcaya y México. Pero muchas circunstancias me obligaron a abandonar ese plan y a volver hacia la América del Sur. Entonces me embarqué en Batabanó, Cuba. Pero como por culpa de la incredulidad del piloto respecto a mis instrumentos, fuimos a dar al Golfo del Darién. No llegamos a Cartagena sino 35 días después. De otro modo la travesía dura apenas 14 días, el 1 de abril de 1801, no sin gran peligro. Sin embargo, yo había tenido entretanto la ocasión de determinar, con ayuda de mi cronómetro, la situación geográfica de los 2 Caimanes y de otros bancos de arena y rocas que aún no eran suficientemente conocidos. Desde Cartagena visitamos a menudo el célebre bosque de Turbaco, conocido por el extraordinario espesor de sus árboles. Se ven troncos de 8 pies de diámetro, por ejemplo los Cabanilesia macundo, que escaparon a la atención del excelente Jacquin. Aquí en Cartagena encontré a Monsieur Fidalgo y la comisión que había sido enviada para el levantamiento del mapa de las costas, provisto de 3 buenos cronómetros y de otros instrumentos. Como mis observaciones geográficas en el país de los indígenas, entre el Orinoco, el Cassiquiare, el Río Negro y el Marañón, río Amazonas, se apoyaban sobre muchos puntos de la costa, tenía curiosidad de comparar mis determinaciones con las que había hecho Monsieur Fidalgo. Encontramos una perfecta y admirable unidad en esas observaciones de longitudes. Hemos comprobado igualmente, por la comparación de nuestros diarios, que la aguja imantada desde 1798 declina al oeste sobre esta costa, como en Europa al este, es decir, que en la América del Sur la declinación oriental ha comenzado ya a disminuir. El vivo deseo de conocer al gran botánico, don José Celestino Mutis, que fue un amigo del Linneo y vive hoy día en Santa Fe de Bogotá, y de comparar nuestros herbarios con los suyos, y la curiosidad de ascender la inmensa cordillera de los Andes, que se extiende desde Lima, del lado norte, hasta la desembocadura del río Atrato en el Golfo del Darién, a fin de poder hacer, según mis observaciones personales, un mapa de toda la América del Sur, desde el río de las Amazonas hasta el norte, me impulsaron a escoger la ruta por tierra, desde Quito y más allá de Santa Fe y Popayán, a la vía marítima, más allá de Portobello, Panamá y Guayaquil. En consecuencia, no envié sino mis más voluminosos instrumentos, los libros que no necesitaba y otros objetos por vía marítima, y nos embarcamos en el Magdalena después de una estada de casi 3 semanas en Cartagena.
La violencia de la corriente nos mantuvo durante 45 días en el Magdalena, tiempo que pasamos siempre entre bosques muy poco habitados. No se encuentra una casa ni otra habitación humana en una extensión de 40 millas francesas. ¿Para qué hablar del peligro de las cataratas, de los mosquitos, de las tormentas y las intemperies que se prolongan aquí de una manera ininterrumpida e inflaman todas las noches la bóveda celeste? Te he descrito todo esto en detalle en otras numerosas cartas. Navegamos de esta manera hasta Honda, a 5 grados de latitud norte. He trazado el plan topográfico del río en 4 hojas de las cuales el virrey ha guardado una copia. Dibujé las curvas del nivel barométrico de Cartagena hasta Santa Fe. Investigué el estado del aire en 4 lugares, porque mis eudiómetros están todavía en buen estado, así como todos mis costosos instrumentos. Ninguno se ha roto. A su regreso de Francia, Bouguer recorrió también el Magdalena, pero solo bajando. No llevaba ningún instrumento consigo. De Honda fui a visitar las minas de Mariquita y de Santa Ana, donde el infortunado Deluya encontró la muerte. Acá hay plantaciones de una canela, Laurus cinnamoides mutis, que se parece a la de Ceilán. Es la misma que he encontrado ya en el río Guaviare y en el Orinoco. También se encuentra el famoso almendro, Cariocus amygdaliferus, de los bosques de quina, y el otoba, que es una verdadera mirística, nuez moscada, hacia la cual el gobierno dirige hoy toda su atención. Monsieur Derieux, un francés encargado de la vigilancia de estas plantaciones, con un estipendio de 2.000 piastras, es decir, 500 francos de oro de nuestra moneda, nos acompañó en nuestro viaje marítimo. De Honda se sube a 1.370 toesas, yendo hacia Santa Fe de Bogotá. La ruta entre las rocas, pequeños escalones tallados, solo de 18 a 20 pulgadas de ancho, de suerte que las mulas pasan con gran trabajo, es mala hasta lo indecible. Se sale de la garganta de la montaña, la boca del monte, a 4 grados 35 minutos de latitud norte, y nos encontramos inmediatamente sobre una gran meseta de más de 32 millas francesas cuadradas, sobre la cual no se ven árboles, es cierto, pero que está sembrada con cereales de Europa y llena de pueblos indígenas. Esa meseta, los llanos de Bogotá, es el fondo seco del lago Funce, que desempeña un papel importante en la mitología de los indios muiscas. El principio del mal o la luna, una mujer, generó un oleaje de pecados que dio nacimiento al lago. Pero Bochica, el principio del bien o el sol, pulverizó la roca Tequendama, donde se halla hoy día la célebre cascada. El lago Funce se fue por ahí. Los habitantes de la región que huyeron a las montañas vecinas durante la inundación volvieron a la planicie, y después de haber dado a los indios una constitución política y leyes semejantes a las de los incas, Bochica se fue a vivir en el templo de Sagamuri. Ahí vivió 25.000 años y se retiró después a su mansión, El Sol. Nuestra llegada a Santa Fe semejó una marcha triunfal. El arzobispo nos había enviado su carroza, en la cual llegaron los notables de la ciudad. Se nos ofreció una comida a 2 millas de la ciudad y entramos con un séquito de más de 60 personas a caballo. Como se sabía que llegábamos para visitar a Mutis, que goza de extrema consideración en toda la ciudad a causa de su avanzada edad, de su fama en la corte y de su carácter personal, se trató de darle un cierto relieve a nuestra llegada, de modo de honrar a este hombre en nosotros mismos. El virrey, según la etiqueta, no debe comer con nadie en la ciudad, pero por casualidad estaba en su casa de campo de Fusha y nos invitó. Mutis nos había arreglado una casa cerca de la suya y nos trató con una amistad excepcional. Es un eclesiástico anciano, venerable, de casi 72 años, y también un hombre rico. El rey dispone para la expedición botánica aquí mismo 10.000 piastras por año. 30 pintores trabajan para Mutis desde hace 15 años. Él posee de 2.000 a 3.000 dibujos tamaño infolio que son miniaturas. Después de la de Banks en Londres, jamás había visto una biblioteca botánica tan grande como la de Mutis. A pesar de la cercanía del Ecuador, el clima es aquí sensiblemente frío, por la elevada altitud indicada más arriba. El termómetro está frecuentemente entre 6 o 7 grados Reaumur, a menudo a 0 grados, jamás por encima de los 18 grados.
Me he sentido muy bien en medio de las miasmas de los ríos y de las picaduras de los mosquitos que causan inflamaciones, pero el pobre Bonpland tuvo de nuevo durante 3 días fiebre en la ruta de Honda a Santa Fe. Esto nos obligó a permanecer en esta última ciudad 2 meses enteros, hasta el 8 de septiembre de 1801. Entretanto, he medido las montañas de los alrededores, algunas de las cuales tienen una altura de 2.000 a 2.500 toesas. He visitado el lago Guatavita, la cascada Tequendama, extremadamente bella a causa del volumen de sus aguas, pero que no tienen sino 91 toesas de altura, las minas de sal, Gema de Zipaquirá, entre otras cosas. Apenas Bonpland se restableció, dejamos Santa Fe y estamos hoy día camino a Quito. Queremos atravesar los Andes por Ibagué y los parajes nevados del Quindío. Bouget fue a Guanacas. Escribo estas líneas al pie de las cordilleras que escalo dentro de 3 días. Andamos más a pie que sobre las mulas, pero esta manera de viajar nos conviene más y estamos muy bien provistos de todo lo que hace falta. En enero 1802 voy a Lima, de ahí en mayo a Acapulco, y de allá, después de haber visitado previamente México, termino mi viaje alrededor del mundo, regresando a Europa por las Filipinas y después dando vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, América Ignota. Alexander von Humboldt, Alemania. En la región más transparente. Ciertamente no puede darse espectáculo más rico y variado que el que presenta el valle cuando en una hermosa mañana de verano, estando el cielo claro y con aquel azul turquí propio del aire seco y enrarecido de las altas montañas, se asoma uno por cualquiera de las torres de la Catedral de México o por lo alto de la colina de Chapultepec. Todo alrededor de esta colina está cubierto de la más frondosa vegetación. Antiguos troncos de ahuahuetes, de más de 15 o 16 metros de circunferencia, levantan sus copas sin hojas por encima de las 2 chinús, que en su porte o traza se parecen a los sauces llorones del oriente. Desde el fondo de esta soledad, esto es, desde la punta de la roca porfírica de Chapultepec, domina la vista una extensa llanura y campos muy bien cultivados que corren hasta el pie de las montañas colosales, cubiertas de nieves perpetuas. La ciudad se presenta al espectador bañada por las aguas del lago de Texcoco, que rodeado de pueblos y lugarcillos le recuerda los más hermosos lagos de las montañas de la Suiza. Por todas partes conducen a la capital grandes calles de olmos y álamos blancos. 2 acueductos, construidos sobre elevados arcos, atraviesan la llanura y presentan una perspectiva tan agradable como embelezadora. Al norte se descubre el magnífico santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en la falda de las montañas de Tepeyac, entre unas quebradas a cuyo abrigo se crían algunas dilateras y yucas arbóreas. Al sur, todo el terreno entre San Ángel, Tacubaya y San Agustín de las Cuevas, Talpán, parece un inmenso jardín de naranjos, duraznos, manzanos, guindos y otros árboles frutales de Europa. Este hermoso cultivo
forma contraste con el aspecto silvestre de las montañas peladas que cierran el valle, y entre las cuales se distinguen los famosos volcanes de La Puebla, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El primero forma un cono enorme, cuyo cráter siempre encendido y arrojando humo y cenizas rompe en medio de las nieves eternas. La Ciudad de México es también muy notable por su buena policía urbana. Las más de las calles tienen andenes muy anchos, están limpias y muy bien iluminadas con reverberos de mechas chatas en figura de cintas. Estos beneficios se deben a la actividad del conde de Revillagigedo, el cual a su llegada al virreinato encontró aquella capital en un extremo desaseo. En el suelo de México se encuentra el agua por todas partes a muy corta profundidad, pero es salobre como la del lago Texcoco. Los dos acueductos que conducen a la ciudad el agua dulce son monumentos de construcción moderna muy dignos de la atención de los viajeros. Los manantiales de agua están al este de la ciudad, uno en el montecillo escueto de Chapultepec y el otro en el cerro de Santa Fe, cerca de la cordillera que separa el valle de Tenochtitlán del de Lerma y de Toluca. Los arcos del acueducto de Chapultepec ocupan un espacio de más de 3.300 metros. El agua de Chapultepec entra por la parte meridional de la ciudad en el Salto del Agua. No es muy pura y solo se bebe en los arrabales. El agua menos cargada de carbonato de cal es el del acueducto de Santa Fe, que sigue a lo largo de la Alameda y viene a parar a Tlaxpana en el puente de la Mariscala. Este acueducto tiene cerca de 10.200 metros de largo, pero el declive del terreno no ha permitido la conducción del agua por arcos sino en un tercio de este. La antigua ciudad de Tenochtitlán tenía acueductos no menos dignos de atención, pero al principio del sitio, los capitanes Alvarado y Olid destruyeron el de Chapultepec. Cortés habla también en su primera carta a Carlos V de la fuente de Amilco, cerca de Churubusco, cuyas aguas fueron conducidas a la ciudad por caños de barro cocido. Esta fuente está inmediata a la de Santa Fe. Aún se conocen los restos de este gran acueducto que tenía dos cañerías a fin de que el agua pasase por la una de ellas mientras se limpiaba la otra. Esta agua se vendía en canoas que atravesaban las calles de Tenochtitlán. Las fuentes de San Agustín de las Cuevas son las más cristalinas y puras. En el camino que conduce de este hermoso pueblo a México, me ha parecido observar también vestigios de un antiguo acueducto. Más arriba, hemos nombrado las tres calzadas principales que unían la ciudad a la tierra firme. Parte de estas calzadas ha resistido al tiempo y aún se ha aumentado su número. En el día son grandes calzadas empedradas que atraviesan terrenos pantanosos y que, con motivo de su mucha elevación, reúnen las dos ventajas de servir de camino para los carruajes y de contener las aguas que rebosan de los lagos. La calzada de Iztapalapa está fundada sobre la misma ya antigua en que Cortés hizo prodigios de valor en sus encuentros con los sitiados. La calzada de San Antonio se distingue todavía en nuestros días por el gran número de puentecillos que los españoles y los tlaxcaltecas encontraron cuando Sandoval, camarada de Cortés, fue herido cerca de Coyoacán. Las calzadas de San Antonio Abad, de La Piedad, de San Cristóbal y de Guadalupe, llamado antiguamente de Tepeyacac, fueron construidas de nuevo después de la gran inundación del año de 1604, bajo el virreinato de don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros. Los padres Torquemada y Jerónimo de Zárate, únicos sabios de aquel tiempo, nivelaron y alinearon las calzadas. En la misma época se empedró la Ciudad de México, por la primera vez, pues antes del conde de Revillagigedo no hubo virrey que se dedicase con mejor éxito a la policía urbana que el marqués de Montes Claros.
En Literatura para Oír les hemos presentado América Ignota, relatos de Alexander von Humboldt, Alemania.